Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Momento de revisar Coronel Tapioca Horizon South. Así que, bueno, toca lo que toca, que lo que toca es que me la dice. Y, ojito, ya sabéis que Coronel Tapioca, el punto débil es el tapón. Todo lo demás estupendo, maravilloso y fantástico, pero los tapones no cojáis del tapón, por favor, porque las botellas se van al suelo. No enganchan bien, ¿vale? Entonces, eso es un punto a mejorar dentro de lo que es el diseño por parte de la firma, pero todo lo demás, perfecto, ¿de acuerdo? Sí que me hubiese gustado, pues, de que no lleve, pues, al igual que la otra, no lleve ningún tipo de embellecedor la botella, pero por lo demás, muy bien, de verdad. O sea, todo lo que es la forma de la botella, las ideas, los diseños, bien, pero el tapón es demasiado endeble. Los señores de Derruy deben de currarse un poco más ahí, pero por lo demás todo perfecto. Así que esto significa que... Ay, si es que los tengo que querer. Si es que, de verdad, a los señores de Coronel Tapioca, a los señores de Derruy, tengo que quererlos, porque hacen unas cosas muy bonitas, muy apañadas, económicas, y es que voy a hacerles la ola. Qué cosa más bonita. Es que esta fragancia en sí es muy bonita, como decimos aquí en Murcia. Está muy bien hecha. Así que, señoras y señores, aproximación, pero que ya mismo. Coronel Tapioca Horizon South Natural Spray 75 ml 2.6 onzas americanas, que lo pone por aquí abajo. Bueno, también por aquí abajo viene la composición química de este productis, y en la parte trasera no hay nada más allá de que, pues, que se mantenga alejado del fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Si abrimos por aquí, vamos a encontrarnos, pues, con lo que se supone que debemos de encontrarnos, que es con la botella, que seguramente aparecerá del revés. Mira, esto es lo que decía, cuidado con el tapón, que los tapones son muy endebles. Bueno, pues aquí está Coronel Tapioca. Voy a limpiarlo un poco también y ya de paso le pongo el taponcito, hago así, con mucho cuidado, y la presento bien. Esta es la botella de Coronel Tapioca Horizon South, el mismo concepto que la anteriormente presentada. Esta es la forma que se ve perfectísimamente bien si la pongo por la parte de la superficie. Y bueno, el punto débil ya sabéis que es el tapón. Mucho ojito con el tapón. En las notas de salida tenemos pomelo, mandarina, limón y romero, con un corazón de menta, flor de azahar del naranjo y azafrán. Y ahora, por supuesto, pues las notas de fondo: ámbar, musgo y madera de cedro. Fragancia completamente juvenil, fragancia de diario, fragancia para regalar a los chicos jóvenes, a los chicos maduros y cuando sea. Fragancia que te llena de chispa, que te llena de vida, porque además es que es eso, es muy viva, sobre todo para las mañanas. Para la noche no la aconsejo, porque ya sabéis que para la noche pues recomiendo cosas muy fuertes, más aguerridas y tal. Ya sabéis que eso es por lo menos en mis gustos personales, pero esto es un gustazo de principio a fin. Vaporiza que te mueres, como en todas sus hermanas. Y el olor básico a la hora de la salida, fijaros lo que son las cosas. A ver, se nota cítrico, por supuesto, por los pomeros y tal, pero se nota mucho la mandarina. La mandarina, esta casa, la molécula de mandarina, Coronel Tapioca Derruy, la domina a la perfección. Por lo menos en estas fragancias está muy bien trabajada. Vamos a tener una salida de 1,5 metros, porque tampoco es que sea excesivamente explosiva, pero es una fragancia de 1,5 metros, un secado rapidito, que en 10 minutos a lo sumo está dentro de lo que es un contexto de eau de toilette. Esta sí que está muy ceñida al estándar de eau de toilette, que va a durar como mucho unas 5 horas aproximadamente. Luego tendremos también, ya lo sabéis, el aporte, por supuesto, de la ropa, y se alarga. Pero vuelvo a repetir, es que este tipo de fragancias así son tan frescas, tan de verano, tan de primavera-verano, es que aplicarte esto es un gustazo. Es que aparte son portables, las puedes llevar encima, que no te va a molestar, la llevas en la bolsa, en la cartera, donde sea, y haces placa, te lo aplicas y te quedas súper bien, porque qué cosa más bonita, qué bien hecha está, qué juvenil y qué chispa que tiene. Dentro de todo eso, las notas de salida, pues efectivamente, pues con el pomelo ahí dándolo todo, pero claro,
el secado es rápido. Entonces, al ser el secado tan rápido, pensar que las notas de lo que es el corazón ya están ahí apareciendo ya de principio. No es algo que digas, el contexto, venga, esto aquí y esto aquí. No, ya estás sintiendo, por supuesto, lo que son las notas de corazón. Y la menta atizando, no de una forma ultra mega fuerte, pero sí ahí presente y notándose en el ambiente. Pomelo, limón, mandarina y romero. Es que es curioso, o sea, tener cuidado porque a pesar de que venga azul y que os podéis pensar que estáis ante una acuática, no estamos hablando de ninguna fragancia acuática ni muchísimo menos, ¿eh? Esto va por otros derroteros, pero 100%. Y la firma nos dice que va por los derroteros de que es una aromática afrutada. Por eso digo que lo veis azul y como todo está en el contexto siempre azul, que está como marino, aéreo, esto no es así, es azul, es un azul cobalto, que además es mi color favorito, siempre lo he dicho, azul cobalto es el color que más me gusta en esta vida. Pues sí, yo soy muy azul cobalto y tengo que comentaros que la nota de romero casa a la perfección con esa nota de menta que ya desde el principio ya estás sintiendo también. Es que claro, estamos hablando de que está ahí con las especias, está zumbando ahí con su romerico campestre, su mentica ahí que huele divinamente, pero todo muy compensado, muy bien balanceado, estando donde se supone que debe de estar, que es en su sitio, todo ordenadico. Ahí es donde mejor está, aunque evidentemente ya he dicho que hay cosas que sobresalen luego después y que vas viendo que en el secado, pero que el secado que como es rápido, porque se comporta como un eau de toilette, entonces el secado es rápido, pero la duración está muy bien, está en su sitio y en su rango. Venga, sigo más porque aparte que ya he dicho sí, la estela y la proyección, pero luego ya sabemos que dura lo que dura y se va recortando, pero que no se pierde. Esto es algo que está todo el tiempo. Tener presente de que sí, tenemos ese metrito y medio en la salida, que luego se va secando, pero luego se queda todo el tiempo. No sufráis que durante la vida y existencia de esta fragancia se siente. Quien se acerque os va a estar oliendo. Es que va a estar oliendo, no se pierde, aquí no se pierde nada, aquí se queda todo, viene para quedarse. Y esta Coronel Tapioca South está ahí para quedarse. El tiempo de su vida y su existencia está donde tiene que estar, que es un eau de toilette, y dura lo que tiene que durar un eau de toilette. Punto pelota. ¿Qué llega a las 6 horas? Mejor que mejor, 6 horas ahí, aguantando también con su ropa, que está fenomenal, de verdad, pero en pie, está ahí zumbando, pero que alegremente. Y además es que se siente, o sea, vuelvo a repetir, es que esto, reaplicar es donde realmente tenemos el placer y el deleite. Porque es que dan ganas, y no lo hagáis por favor, es que dan ganas de bebérsela de lo bien que huele. O sea, es que es una gozada. Muy subida la concentración en flor del naranjo. Ya quisieran otras que he presentado que valen como 4 veces más, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, llevar esta sensación de flor del azar del naranjo, claro, si es que no puede ser, flor de azar del naranjo, en la concentración que la lleva esta, con la medida que la lleva esta, y lo bien hecha que está esta, no la otra que queda como muy evidente, pero igual que es de evidente, igual de evidente que desaparece. Y aquí no, esta se la lleva de calle. Fijaros lo que son las cosas. Y es low cost, vale económica, está muy bien, tiene que haber aquí, en esta vida, es lo que yo digo, tiene que haber de todo para todos los bolsillos, hasta incluso los bolsillos más caros, usan esto. ¿O qué os pensáis? ¿Que solo los millonarios se echan cosas ultra mega caras? No, al contrario, los millonarios, como les ha costado, sobre todo los que son ahí de raza, les ha costado ganarse todo lo que tienen hasta el último céntimo. Y saben lo que valen las cosas. Y en lugar de irse a comprarse Creed, pues se van a comprar Coronel Tapioca. ¿O qué os pensáis? ¿Que van a estar tirando el dinero y regalándolo después de lo que saben lo que cuesta ganarlo? Anda a tomar viento, Mari Carmen. Venga ya, hombre. La molécula de azafrán ya sabéis que es una molécula un poco especial, que hay que entenderla, y sobre todo se entiende si la conoces a nivel natural, porque sabes cómo se las gasta. Huele delicioso, pero tiene unos matices, siempre lo he dicho, que son muy especiales, y aquí esos matices están muy contrarrestados. ¿Por qué? Porque evidentemente está jugando una baza muy importante con lo que es la flor de azar y con la menta, que es donde está en el corazón. Ahí la menta. Pero la menta, vuelvo a repetir, no es una menta que se sienta ultra mega masculina. Al contrario, aquí equiparan mucho para que sea una fragancia más juvenil y una idea mucho más ponible por todos los públicos. No creo que juegue tanto la baza de que sea para la niñería del colegio y tal. No, es
también para un tío hecho que le gusta ir bien arreglaico, que huele bien durante todo el día y que además, sobre todo, si contamos con la baza de que no es una firma que esté masificada a lo bestia ni que sea ultra mega conocida, también hay que decir las cosas. Se están posicionando ahora, muy bien posicionados, y no todo el mundo así que la conoce. Así que estáis tardando en ir a haceros con una de ellas, más que nada porque sabéis que lleváis de momento algo ultra exclusivo. Porque todo el mundo, como la ve ahí, como dice, uy, qué baratico, ¿no? Joder, pues con el baratico se lleva de calle a las del selectivo del tirón. Así que ojo con la baratica, que de baratica se mira a la cara con gente del selectivo, pero del selectivo heavy metal, ¿eh? No del selectivo medio, no. Esta se mira a la cara con las grandes, ¿eh? Ojo lo que estoy diciendo. Pero volviendo a lo que digo, es el tema del azafrán. Está muy bien jugado, está muy bien equilibrado y sobre todo yo como murciano que lo conozco de sobra, digo que este azafrán está muy bien y que no se hace rarito, porque yo reconozco que el azafrán a mí me encanta el olor, pero tiene unos matices un poco raritos. Ámbar, musgo y madera de cedro en lo que es la composición final según nos facilita la firma. Es ambarada. Se notan ciertos matices avainillados, por supuesto, pero tiene mucha prestancia verde. Es mucha prestancia verde lo que tiene en el secado. Se siente, por supuesto, el musgo y sentimos el roble, pero con una prestancia que se torna verde. Es verde desde el principio. O sea, tenemos en cuenta que lleva la menta, que lleva el romero, nos quedamos con lo fuerte, pero claro, también está tan acompañada de lo que es la sensación de la flor de azar del naranjo, que va compensando muy mucho la potencia de los herbales que lleva. No es una fragancia que en su final, en su secado final, se quede densa y muy compactada. Todo lo contrario, se queda tenue, se queda súper, ultra elegante. Se queda muy elegante y además es lo bonito que tienen las Coronel Tapioca que he presentado, que son fragancias que también visten la ropa. No son fragancias que solamente te vistan a ti y que te den esa chispa y te conviertan en un lucero, vamos, que te den luz. Son fragancias que realmente te dan luz. Son fragancias que además posiciono muy mucho, ya sabéis que adoro Don Algodón Hombre. Son fragancias que dan luz. Don Algodón Hombre, a mí en lo personal me da muchísima luz. Pues las Coronel Tapioca pasa eso. Te dan luz. Visten a la ropa. Te visten a ti. Y cuando tienes a alguien que lleva este tipo de fragancias, lo primero que dices, jolly, es un tío que se cuida y que va limpio. Es que se cuida y va limpio. Y sientes limpieza, sobriedad, limpieza. Y si eres un tío joven, eres un tío joven que va limpio. Ideal también, y tengo que decirlo, para los momentos de gimnasio. Esta sí que se adapta fenomenal para el gimnasio. De verdad, hombre, no os la pongáis para hacer deporte. Ya sabéis que yo soy anti llevar perfumes cuando estáis haciendo deporte, pero después de la ducha sales del gimnasio con esto y esto te gira en la cabeza, que te lo digo yo, porque tienes una sensación muy sport, super sport, es deportiva a rabiar y incluso los matices que tiene son más claro, si es que es más deportiva que la anterior que presenté. Esta es mucho más fresca, es otra idea y te envuelve en un halo de limpieza. Vuelvo a repetir, porque es fundamental para mí que la gente cuando tenga esta fragancia sienta que va realmente limpia. Muy limpia. Vamos, que no tengas un rincón en tu cuerpo lleno de mugre. Todo lo contrario, tú te pones esto y sabes que quien tienes delante no tiene nada de mugre en su cuerpo. Y eso es de agradecer. Señoras y señores, que ya hay poco más que decir porque he hablado de la estela, la proyección, de sus notas maravillosas y fantásticas. Por favor, señores de Derruí, no os lo toméis a mal, pero los tapones hay que mejorarlos. Y si de paso allá aquí ponéis un embellecedor, ole, 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 ole mi niño, y viva Andalucía, que son los mejores del mundo, ahí con dos narices. Señoras y señores, que es verdad, es que lo están haciendo de verdad, lo están haciendo fenomenal. Yo me estoy viendo venir que dentro de poco los señores de Derruí van a llevarse un premiaco muy potente. Estoy seguro de que los señores de Derruí, si no se lo han llevado ya, en nada se lo llevan. Que no me quiero hacer más pesado. Que nos vemos enseguida. Que muchísimas gracias por estar aquí. Y además, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas nuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.